Tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Parresia. El día de hoy me acompaña, como siempre, una invitada muy especial y a quien en lo personal yo le tengo muchísima admiración a todo tu trabajo. Y bueno, ella es la doctora Liora Strachamsky-Slomiansky. Es psicoanalista y se dedica a la clínica infantil. Entonces, pues es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Y bueno, pues gracias por el espacio. Uh-huh. No, al contrario, es un gusto que estés por aquí. Gracias. Bueno, Liora es nacida y radicada en la Ciudad de México. Su práctica profesional se divide entre la clínica psicoanalítica, la escritura y la docencia. Su interés se ha centrado en la transmisión del psicoanálisis y particularmente en el estudio de las infancias. Fue miembro de la Red Analítica Lacaniana, REAL. Actualmente es miembro fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Estudios Culturales y Arte y del Foro del Campo Lacaniano de México. También es miembro activo de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Children's Literature Association. Uh-huh. Ha sido invitada a dictar cursos, talleres, ponencias y seminarios tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha publicado diversos artículos y libros, entre los que destacan Entre hadas y duendes, Infancia, Psicoanálisis y Escritura, Tejiendo la clínica entre el niño y el otro, del 2012, Bordes de lo infantil, 8 ensayos de clínica con niños, del 2014, Autismo y cuerpo, el lenguaje en los trazos de la perfección, del 2015, Lacanian Psychoanalysis Between the Child and the Other, Exploring the Cultures of Childhood, 2018, Infancias entre espectros y trastornos, del 2015, Infancias entre nosotros, malestares y silencios en el Estado capitalista, del 2020, entre otros. Uh-huh. Ya ha sido publicado un nuevo libro que se llama Las nuevas reflexiones sobre la reconsulta en el análisis con niños, en coautoría con Patricia Pirillo, que salió el 2020, ¿verdad? Así es. Apenita salió el año pasado. Uh-huh. Perfecto. No sé si te gustaría agregar algo más. Pues no, bueno, yo te agradezco que ya hayas leído mi pequeña semblanza. En realidad, pues una de las cuestiones que más me interesan por lo que nos podemos dar cuenta y por lo que puedo transmitir es el trabajo con niños y el trabajo con adolescentes, aunque, digamos, quiero precisar que en mi trabajo clínico, Javier, no trabajo únicamente con niños ni con adolescentes, ¿no? Trabajo con adultos también, ¿no? Y por supuesto, con niños y adolescentes. Me interesa mucho el trabajo de investigación sobre la infancia y la adolescencia, ¿no? En términos de la cultura, en términos sociales, en términos psicoanalíticos, sociopolíticos, ¿no? Pero me dedico a la clínica, ¿no? En su amplio, ¿no? Margen, ¿no? Que podríamos decir. No sé por dónde quisieras que te empiece a platicar, ¿no? El tema de las infancias y de las adolescencias hoy en día, pues con toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Pues nos ha requerido y nos ha empujado a repensar la clínica, ¿no? La clínica en general, y bueno, por supuesto la clínica de niños y la clínica de adolescentes. Y bueno, es un tema que evidentemente nos interesa a todos, ¿no? ¿Cómo le estamos haciendo ahora en todos sentidos, ¿no? En la parte pedagógica, en la parte clínica, en la parte de relaciones sociales, ¿no? Que ya estamos un poquito más habituados, pero creo que aún así nunca acabaremos de habituarnos a esta situación y además no queremos habituarnos a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, todo este tiempo me ha exigido, ¿no? Repensar, replantearme nuevas preguntas con relación a la clínica en general y por lo tanto la cuestión de los niños y de las adolescencias pues están incluidas por ahí, ¿no? ¿Qué te gustaría, por dónde te gustaría que platiquemos? ¿Qué te gustaría que cuente? Tú dime. Buenísimo. Ahorita que comentabas esto,
me preguntaba, ¿tú estás atendiendo ahorita consulta en línea o presencial? Porque por ahí sé que hay como todo esta problemática, ¿no? De si debe ser, si un análisis se puede llevar en línea o se debe llevar a fuerza en presencial. A ver, No es sé qué todo un tema, piensas. ¿no? Es todo un tema. Evidentemente, cuando empezó la pandemia, que teníamos menos información de la que ahora tenemos, o por lo menos estábamos en otras condiciones, pues em, no nos quedó de otra más que atender en línea, ¿no? Eh, porque, bueno, la mayoría de los pacientes, si no es que casi todos los analizantes, decidieron continuar, ¿no? En línea. Hubo algunos que no, pero y replantearnos lo que implica trabajar en línea, analíticamente hablando, ¿no? Pero fue una cuestión casi como de emergencia, ¿no? Que uno de pronto tampoco podía cortar, ¿no? Y decir, bueno, esperemos, pero pues cuánto todavía hay que esperar, ¿no? Y seguimos aquí, seguimos aquí. Claro. Hoy en día te puedo decir que estoy de una manera híbrida, ¿no? Como Mm, sí ya vienen algunos pacientes al consultorio, sobre todo algunos niños, que ya es imposible trabajar en línea por el cansancio, porque ya se agota un poco esta cuestión virtual con los niños y no es lo mismo nunca la cuestión de en línea que la cuestión presencial, ¿no? Entonces me parece que evidentemente el trabajo empieza a ser más importante cuando ponemos el cuerpo en el consultorio y hay otras cosas que suceden, ¿no? También en términos de adultos o de adolescentes están viniendo algunos, ¿no? Algunos que yo ya con los que he estado trabajando desde hace mucho, los conozco, ¿no? Empiezan a venir un poco y otros no. Otros siguen en línea o por, digamos, por teléfono, ¿no? Y bueno, evidentemente esto ya cambió y tampoco sabemos si vamos a regresar exactamente a lo de antes o va a ser una cuestión combinada, ¿no? Estamos como en eso, ¿no? Tampoco tenemos mucha idea de qué va a pasar, ¿no? sí, Ujú. concuerdo. O sea, hay muchos cambios, ¿no? Muy, muy drásticos que se han llevado y que nos han obligado como a esta cuestión. Así es, a replantearnos muchísimas cosas con relación a la clínica, muchísimas. Ujú, ¿De acuerdo? Y ujú. me gustaría Entonces me preguntarte. imagino que la mayoría... Dime, ujú. Ah, no, perdón. No, adelante, adelante. Me gustaría preguntarte, bueno, ¿en qué cosas estás pensando actualmente o qué cosas estás trabajando o qué temas te llaman La atención. la atención? Mira, evidentemente la cuestión del cuerpo y la cuestión de lo virtual es un tema que he estado trabajando, ¿no? Mm, Es ok. decir, eh, ¿qué implica no poner el cuerpo en en el espacio analítico, ¿no? O si de alguna forma se pone el cuerpo de otra manera, ¿no? Entonces, la cuestión del cuerpo y la cuestión de lo virtual es un tema que me llama la atención y que sigo trabajando, ¿no? Sigo investigando. También hay cuestiones que tienen que ver mucho, por ejemplo, con, eh, estamos problematizando incluso desde el foro del campo lacaniano, la cuestión de los significantes de qué implica la salud, ¿no? ¿Qué implica el tema de salud, ¿no? Desde el psicoanálisis, ¿no? Como problematizando ese significante, ¿no? Porque hablamos de salud, ¿no? De enfermedad, del cuerpo, ¿no? De la inmunidad, ¿no? Y son salud e inmunidad son dos significantes que me están como haciendo ruido por ahí, como para que estoy empezando a trabajar, ¿no? Con relación a la clínica, ¿no? Pero problematizándolos, Javier, es decir, desanudándolos, ¿no? Como descentrando, ¿no? Esto de qué salud en el psicoanálisis, ¿no? O sea, qué es un cuerpo saludable, ¿no? Qué es un cuerpo no contagiado, qué es un cuerpo inmune, ¿no? De qué vamos a estar inmunizados, bajo qué condiciones, qué efectos y afectos tiene estas cuestiones con relación a los vínculos, ¿no? La cuestión social, ¿no? ¿Qué está pasando con lo real del cuerpo también, ¿no? Y lo real que de alguna manera también atraviesa toda la cuestión de lo virtual, ¿no? De lo simbólico. Entonces, digamos, son conceptos que a lo mejor de alguna manera muchos no manejan, pero
desde el foro del campo lacaniano y cada quien de forma individual, es un tema que me está como llamando mucho la atención y he estado como metiéndome, ¿no? A eso, ¿no? A esos temas. Ok, ahorita hablabas de lo real del cuerpo. A lo mejor para las personas que están viendo, que nos explicaras un poco qué es lo real, qué Okay. relación tiene también con lo simbólico, porque a lo mejor la gente podría irse un poco con la impresión de lo real como la realidad y sabemos, digamos, que en el psicoanálisis significa otra cosa. Otra cosa. Bueno, eso es todo un tema complicado, ¿no? Pues tratar de como irlo desmenuzando de forma sencilla, intentaré, ¿no? Lacan, a partir de Freud, Jacques Lacan habla de que la estructura psíquica, ¿no? Está compuesta, ¿no? Freud hablaba del inconsciente, preconsciente y consciente, y luego habló del yo, del ello, del yo y del superyo, como estas dos tópicas, ¿no? Que trabaja Freud. Pero Lacan retoma desde ahí la cuestión de la estructura como como un nudo, ¿no? Donde hay tres aros o tres elementos que tienen que ver con o dimensiones, más que elementos, dimensiones que tienen que ver con lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y bueno, es como un nudo, que le llamamos nudo Borromeo, ¿no? Que están anudados de tal forma, estas tres instancias o dimensiones, que están anudadas de tal forma que si se desata una, se desatan las tres, ¿no? Es decir, ¿no? No pueden haber dos nada más, sino que las tres están como unidas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿No? Quiere decir que el sujeto el que Lacan trabaja es un sujeto que tiene que ver más con el discurso y no con, el, con el ser, ¿no? Con el ser humano, sino cómo en la medida que construimos discurso vamos siendo sujetos, ¿no? Entonces, lo real, a ver, como para ser un poquito sencillo y no irme tampoco muy lejos, lo imaginario es todo aquello que tiene que ver con lo que construimos como expectativas, ideales, sentimientos propios, singulares, que construimos con relación, ¿no? a eso con lo que nos identificamos con el otro, ¿no? Con el otro semejante, con el otro ser humano, ¿no? Y vamos construyendo expectativas, ¿no? Ideas, ideales, ¿no? Y nos provocan sensaciones, emociones. Todo eso es imaginario, ¿no? Son imaginarios, cada quien, ¿no? Lo simbólico, pues tiene que ver con la palabra y el silencio, ¿no? Todo lo que implica ya el significante, que le llamamos significante, a eso que se juega en el discurso en tanto palabra y en tanto silencio, ¿no? Tal, ¿no? Y bueno, me podría meter ahí mucho más, pero tampoco me voy a ir mucho porque no se trata de eso. Y lo real es lo más difícil de describir, porque lo, lo real, que si bien no tiene que ver con la realidad, en un primer momento Lacan sí lo puso en los primeros seminarios como igual, ¿no? Después Lacan lo va a diferenciar. Pero lo real, a ver, es complejo, es todo aquello que no se puede nombrar ni tampoco imaginarizar. Esto está complicado, ¿no? Porque mientras lo hablemos y lo imaginemos, ya no es real, ¿no? Entonces, lo real es justo eh, algo que, que existe por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo le preguntara a alguien del público, te preguntara a ti qué es un beso, por ejemplo, ¿no? Un beso. Entonces, alguien podría decir, bueno, un beso es una expresión de amor o es la unión de los labios, pero en el momento en el que ya lo explicamos ya no es real, porque ya imaginarizamos y simbolizamos. El beso es un beso, el momento, punto, ¿no? Es algo que tiene que ver con eso y no más. Entonces, el cuerpo, hablando del cuerpo como real, ¿no? Entonces, el cuerpo, en el momento que nosotros ya nos armamos un cuerpo, Javier, y ya nos vestimos y nos presentamos en la cultura, pues ya no es puro real, ¿no? Ya está matizado, erotizado, ¿no?
con matices culturales, ¿no? Entonces, lo que sería lo real del cuerpo es el conjunto de órganos, ¿no? Puestos ahí, ¿no? Pero que si lo vemos así, pues es imposible, ¿no? Por eso decimos que tiene que ver con un anudamiento entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y aunque no trabajamos con el cuerpo real, puramente en el consultorio, en el análisis, ¿no? Trabajamos con el cuerpo. Es decir, cuando antes de la pandemia íbamos y poníamos el cuerpo ahí y desde ahí hablábamos, ¿no? ¿No? Y el cuerpo pues ya es una construcción, sin embargo, no deja de lado lo real, que está ahí también, ¿no? Entonces, bueno, podríamos extendernos mucho más con eso, pero por ahí creo que puedo ir como explicando. Perfecto, porque cuando mencionabas esto de que ponemos lo real del cuerpo, digamos, en el consultorio, ¿no? Pues pensaba como justamente eso, o sea, de qué cuerpo estamos hablando, ¿no? Porque a veces cuando se hacen estos debates, como si debería haber un análisis online o un análisis presencial, se habla mucho de la importancia que tiene la presencia física del analista, pero también creo que haces mención de no solo es la presencia física, sino también una presencia distinta desde el orden de lo simbólico que va acompañado con esto real. O Y no que sé. todo el tiempo, sí, todo el tiempo, es decir, no se puede separar, ¿no? Entonces, también en lo virtual, por ejemplo, ahorita estamos tú y yo platicando aquí de forma virtual, ¿no? Ujú. Y bueno, nos podemos ver, podemos hablar, pero no está el cuerpo, ¿no? Es decir, pero de alguna manera, sí hay algo real dentro de lo imaginario y dentro de lo simbólico que nos permite, ¿no? Hacer de esto una presencia, ¿no? Porque lo imaginario y lo simbólico también están atravesados por lo real, ¿no? Y nos permiten hacer una presencia, ¿no? Agujeran también de alguna manera. Entonces, aunque no ponemos el cuerpo, ¿no? Ni yo estoy allá, ni tú estás aquí, hay una presencia, ¿no? Otra, ¿no? Distinta, que permite de alguna manera, ¿no? Transferir, ¿no? La cuestión de la transferencia, la cuestión del vínculo y poder, ¿no? Vincularnos, ¿no? Es otra manera, por eso podemos sostener algo en lo virtual también, ¿no? Uh-huh. Claro, porque también hacen como esta cuestión, ¿no? De, ¿se puede o no análisis en lo virtual? Como dando por hecho además que en lo presencial siempre se da esta condición de análisis, ¿no? Y me parece que también aquí estamos preguntándonos como bueno, a lo mejor en lo virtual también se puede dar, también se puede sostener una situación analítica en el sentido de que pues estamos trabajando ahorita con palabras, estamos intercambiando palabras. Nos estamos mirando, Ujú. ¿no? Y algo de eso real se está ventilando, ¿no? Como una especie de ventilación, de traspaso. Entonces, eso hace que se pueda sostener algo del análisis, del trabajo con los otros. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo que venir al consultorio, ¿no? O que Claro. yo, si yo estuviera ahí, no es lo mismo, pero no tiene que ser lo mismo. Es decir, no se trata de que sea lo mismo. Más bien se trata de reconocer que es distinto, ¿no? Y dentro de eso distinto hay algo, hay mucho y algo que se puede hacer, ¿no? Que eso es lo que hemos estado haciendo, incluso lo estamos haciendo ahorita tú y yo en este intercambio y que los demás nos están escuchando, ¿no? Claro. Y Uh-huh. bueno, entrando como en este tema de las infancias, ¿no? Y de la clínica psicoanalítica, creo que a lo mejor la gente se podría estar preguntando, o sea, bueno, yo tengo a mi hijo, lo quiero llevar a una consulta, ¿no? Y llego con un analista y ¿qué hace ese analista, ¿no? ¿Cuál es su trabajo o hacia qué se O orienta? sea, ¿cuál es mi trabajo en la cuestión del trabajo analítico con niños? ¿No? Esa es tu pregunta, ¿no? Sí, Más allá de la pandemia, me preguntas, digamos, en términos generales, ¿no? sí, en términos generales. Ok. Es todo un tema, ¿no? Porque, bueno, si tú sabes bien, pues a mí me ha interesado mucho plantear y preguntarme qué es el trabajo clínico analítico con niños o cómo es que lo podemos sostener,
¿no? Y sobre todo la pregunta que yo me he hecho durante mucho tiempo, que tiene que ver con el libro de Tejiendo la Clínica, que es este, ¿no? Que es este texto que está aquí, ¿no? Tejiendo la clínica entre el niño y el otro. Y justo lo estaba trabajando hace un ratito, algunas cosas de ahí. Es un libro donde planteo como pregunta si es posible trabajar desde Lacan, Freud-Lacan, con niños, ¿no? Como si es posible y si es posible, ¿cómo? ¿No? Entonces, a ver, por supuesto la respuesta de entrada es sí, ¿no? Es decir, sí nos orienta la propuesta Lacan a partir de Freud, sí, la pregunta es cómo y desde dónde, ¿no? Y el cómo y desde dónde siempre es una pregunta abierta, ¿no? Si bien Freud sabemos que uno de los grandes descubrimientos entre muchas cosas de Freud fue obviamente el inconsciente y la sexualidad infantil, ¿no? O sea, Freud habla de la sexualidad infantil y para su época pues eso fue toda una revolución, ¿no? Porque pues, sabemos que Freud vivió en la época victoriana donde muchas de las cuestiones eran completamente vetadas, ¿no? Cuestiones de sexualidad, de erotismo, ¿no? De toda esta cuestión vinculadas al sexo. Freud nos da pistas que desde la infancia, pues hay que hablar, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la pulsión, con los afectos, ¿no? Con las pasiones. Y si bien Freud no trabajó con niños, su único caso publicado es el caso Juanito, ¿no? No trabajó con Juanito directamente, trabajó con el papá de Juanito. No, creo que vio a Juanito un par de veces, si es que es muchas, pero no trabajó con Juanito. Pero es muy interesante cómo toda la propuesta de Freud está afincada en lo infantil, ¿no? Haciendo una relación entre lo infantil y lo inconsciente, porque Freud dice que lo inconsciente es lo infantil, ¿no? Entonces, desde ahí, pues hay muchas cosas que pensar del trabajo con niños, ¿no? Desde Freud. Ahora, hay muchos seguidores, ¿no? De Freud con relación a la infancia. La misma hija, Ana Freud, ¿no? Winnicott, Klein, ¿no? Melanie Klein, François Dolto, ¿no? Muchos psicoanalistas y otros seguidores que replantean y continúan con la propuesta de Freud para trabajar con niños, ¿no? Sin embargo, Lacan no continúa con la propuesta de Freud para trabajar con niños, ¿no? Tampoco trabajó con niños, Lacan, ¿no? Pero durante toda su enseñanza, en sus seminarios, podemos darnos cuenta cómo hay como salpicadas, ¿no? De cuestiones con relación al niño que nos permite pensar, ¿no? Desde el Estadio del Espejo, ¿no? El Seminario 4, ¿no? Que está dedicado mucho a la cuestión de caso Juanito, ¿no? También habla de Dora, ¿no? De la joven homosexual, ¿no? Es decir, que va retomando cuestiones que sí nos permite pensar el trabajo con niños, ¿no? Y ver por dónde. Entonces, creo que desde ahí yo me he planteado, ¿no? La posibilidad, nunca sin Freud, de pensar la clínica analítica con las propuestas de ambos y con otras propuestas, ¿no? Pero sobre todo de ellos, ¿no? Y pensar cómo el niño, más allá de su edad cronológica, tiene una posición subjetiva, ¿no? Y desde esa posición subjetiva puede trabajar, ¿no? Y puede hacer un trabajo analítico, ¿no? Y ver cómo y desde dónde. Es más complicado porque tenemos otros personajes en la historia, ¿no? Viene la mamá, viene el papá, ¿no? Están ahí, es complejo, pero eso es lo que hace la riqueza del trabajo con niños, cómo uno va armando, ¿no? Una serie de cuestiones que te permite leer de forma estructural, ¿no? Eso que va a pasar, eso que el niño va posicionándose ahí, ¿no? Y cómo lo va armando. Y creo que ese es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo no es para nada, creo que lo sabes, no tiene que ver con un diagnóstico, no tiene que ver con una patología, ¿no? Al revés, yo soy anti eso, ¿no? Más bien tiene que ver con lo que se arma como discurso y eso que el niño puede hacerse cargo de sus propias preguntas, de su propia manera de vincularse con los otros, ¿no? Si bien nos va, ¿no? Entonces, por ahí
no sé si soy clara, ¿no? O por ahí puedo platicarte. Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Incluso me llevabas como a la siguiente pregunta, o sea, ¿qué diferencia una clínica psicoanalítica de una clínica psicoterapéutica? Porque, digamos, a lo mejor la gente que nos está escuchando piensa, bueno, yo voy a una clínica con un psicoanalista porque mi hijo está saliendo bajo en calificaciones, está teniendo problemas en conducta, o tiene algunas cuestiones, lo llevo para allá y como que podrían irse con esta idea de lo llevo para que se arregle, ¿no? Para que funcione, para que se adapte a la escuela, para que tenga mejores calificaciones. Y ahora con lo que nos estás diciendo, el psicoanálisis no va por allá, tampoco concibe al niño como un periodo, digamos, de evolución así cronológica, donde está el niño, el adolescente, la adultez, sino más bien como algo que se está jugando en un discurso, ¿no? Y que está siendo atrapado por todos estos juegos o estas dinámicas. Ok, sí, creo que sí existe una diferencia interesante entre lo que sería un trabajo terapéutico y un trabajo analítico, sin duda, ¿no? Bueno, yo soy psicóloga y no niego la cruz de mi parroquia para nada, pero bueno, me fui para el camino del psicoanálisis. Y hay una cosa, bueno, una operación, ¿no? Que nos permite como entender mejor lo que sería una diferencia entre un trabajo con los niños terapéutico y analítico. Creo que es como una pista que nos puede ayudar a entender. El trabajo terapéutico se va más por el lado de la reproducción, y ahorita te voy a explicar. Y el trabajo analítico se va más por el lado de la repetición. Y es una cosa bien interesante, no es lo mismo reproducir que repetir, ¿no? El análisis trabaja con la repetición. Todos los que vamos a análisis repetimos, pero siempre que repetimos hay diferencia, porque la repetición marca la diferencia. Entre una y otra vez, marca la diferencia. Entonces, el psicoanálisis se orienta a subrayar esa diferencia en la repetición. Y esa diferencia en la repetición es lo que le llamamos lo real o lo que llamamos inconsciente. Eso que aparece como diferencia en eso que se repite es lo que el psicoanálisis subraya en su trabajo, ¿no? Y en el trabajo terapéutico, lo que se trata es de reproducir en el espacio terapéutico lo que el paciente vive afuera, como las pruebas proyectivas, ¿no? Como algo proyectivo, ¿no? A ver, represéntame cómo te sientes, puede ser en una prueba, puede ser en un juego, puede ser, pero tiene que ver más con una cuestión reproductiva para interpretar, ¿no? Eso que se reproduce ahí, que no está mal, pero son dos cuestiones muy distintas, ¿no? Esa reproducción tiene que ver más con una cuestión proyectiva, imaginaria, para darle interpretación y ayudarle al niño a superar, ¿no? X cosa, ¿no? El psicoanálisis no es que no se fije en eso, no se orienta específicamente en eso, sino en eso inconsciente que se repite como diferencia en cada juego, en cada actividad, en cada discurso, ¿no? Y creo que ahí te da una pauta que no solamente es en los niños, ¿no? También es trabajo clínico en general, ¿no? Y creo que eso es como interesante, ¿no? Uh-huh. Claro, Sí, porque sí, 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 creo que entender esto, ¿eh? Sí, sí, sí. claro, porque además, digamos, tenemos esta concepción como, bueno, yo voy con el psicoanalista o con un psicoterapeuta, con un psicólogo para dejar de repetir, porque repetir me causa malestar psicológico, entonces yo voy ahí para quitarme eso y ahora sí poder funcionar adecuadamente en la sociedad, en la cultura, pues en mi trabajo, que además a mí Exacto. siempre me llama la atención que como que damos por hecho que el trabajo, la cultura y la sociedad funcionan y somos nosotros como los culpables de todo esto, ¿no? Y que el psicoanálisis creo que viene a recobrar como esta parte de la repetición que también nos aporta cierta singularidad. Uh-huh. Y no sé, me hiciste recordar una frase de Freud en Recordar, Repetir y Reelaborar, ¿no? Que dice, bueno, yo les recomiendo que a los pacientes les digan así como que sigan repitiendo, ¿no? Que en lugar de decirnos, deja de repetir, pues entrégate a la compulsión de la repetición porque
gracias a eso también es que se puede ir como formulando recuerdos, ¿no? O se puede ir trabajando Es la única manera. con lo O simbólico. sea, esa es la manera, ¿no? O sea, eh, solamente en la repetición recordamos, ¿no? Pero en la repetición como esa singularidad, ¿no? Esa diferencia. Y eso es muy interesante porque la repetición es una forma u otra de revivir aquello que ya se perdió. Ay, qué bonito. ¿No? Sí, es una forma u otra de vivir aquello que ya no está, porque ya no está. Es un segundo momento, Javier. La repetición es un momento de algo que ya está perdido, ¿no? Y si lo decimos de esa manera, cada vez que vamos a análisis, entonces en la repetición recordamos o hacemos evidente el recuerdo de algo que ya se nos fue. Y esa es la única manera de recuperar la historia. Los adultos con discurso y los niños con el juego, que también es discurso, ¿no? Claro, y Sí, recordarlo, digamos, de una forma, pues sí, hablabas de lo simbólico, ¿no? Recordarlo vía lo simbólico, como eso que ya no está, o sea, esa ausencia, representarla también con una presencia, ¿no? Pero, no sé, me llama mucho la atención porque normalmente como que en nuestras dinámicas sociales, pues yo voy y le cuento a mis amigos mis problemas. Y llega como un punto en el que ya empiezo a cansar cuando repito y repito la misma historia o cuando repito los mismos errores o los mismos fracasos, ¿no? Y pues voy con un psicoanalista y el psicoanalista tiene otra forma de posicionarse con esa repetición, ¿no? Creo que es interesante. claro, porque esa presencia del analista, ¿no? Lo que desde Freud le llama transferencia, ¿no? O sea, que la cuestión de la transferencia, ¿no? Es ese lugar que posibilita el analista, ¿no? Y que Lacan no deja de llamarle transferencia, pero sin embargo le da una vuelta diciendo que tiene que ver más con una presencia, ¿no? Una presencia sin dejar de ser transferencial, pero que es una presencia que, que, que vehiculiza, ¿no? Que permite, que hace función, ¿no? Que hace función para que eso de la repetición en tanto diferente tenga un lugar y se señale. Por eso es un trabajo que tiene que ver con el sinsentido, no es que tengamos que darle coherencia a la vida, armonía, no, bueno, eso es imaginario, ¿no? No trabajamos con eso. Más bien con el señalamiento de eso que no hace sentido, con las contradicciones, ¿no? Con las ambigüedades, con las inconsistencias, con eso que se quiebra, con eso trabajamos y que con los niños también. ¿No? No para darle sentido armónico, sino para que se produzca otra cosa distinta, ¿no? La apuesta es a que algo distinto se produzca. No es reproducción, eso es terapéutico, es producción. Algo produzca, que es distinto, ¿no? Y bueno, en el mejor de los casos sucede, ¿no? ¿No? El mejor de los casos sucede. Uh-huh. Claro que puede haber también una cura por añadidura, ¿no? Se puede haber este trabajo con la repetición y al mismo tiempo Sí, puede haber algo por ahí claro, claro que sí, que funcione terapéuticamente. claro. Claro, porque digo, no es que, eh, a ver, lo terapéutico está ahí. O sea, un análisis puede ser terapéutico, como tú dices, por añadidura, ¿no? Pero el punto es que la mirada o el ejercicio, la operación apunta hacia otro lado en el trabajo analítico. Ujú. Y, por ejemplo, estaba viendo, antes de que nos reuniéramos, estaba viendo como algunos videos y algunas conferencias que estabas dando, como para traer a la memoria esos seminarios, bueno, esos foros, porque nunca estuve como tal en un seminario tuyo, Ujú. pero he estado como en foros y pláticas y para recordarlos me puse a ver videos y en esos videos pues decías algo muy interesante sobre las sociedades disciplinarias, las sociedades, digamos, de control, y cómo esas sociedades disciplinarias, de control sobre todo, ¿no?
se relacionan de manera muy armónica con esta cuestión de los diagnósticos y sobre todo el manual del DSM-5 o el CIE-10, que son con los que se Con los que trabajan dentro de la psicología. Sí, te voy a explicar. De todas maneras, ahorita te voy a mandar, Javier, uno que acaba de salir, un video sobre el juego y el juguete, te lo acabo de mandar también ahí para que lo veas. Perfecto. Pero en otro momento igual lo podemos comentar, pero es un video que acaban de subir. Ay, lo acaban de subir porque fue en un museo, ¿no? Pero bueno, con esto que dices de la cuestión disciplinaria, a ver, desde mi trabajo clínico, ¿no? Evidentemente también se plantea una propuesta política. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Que es otro tema que lo clínico no se exenta de lo político, o lo político no se exenta de lo clínico. Lo clínico es político, ¿no? Eso es muy importante. Es muy importante porque lo que escuchamos en la clínica es lo que escuchamos en las calles. Y lo que escuchamos en las calles es un cruce con la política, con la polis, ¿no? Con la gestión de la polis, ¿no? Lo que implica, ¿no? Toda esta cuestión que está allá, ¿no? Y que está dentro del consultorio. Entonces, la posición infantil o la posición adolescente o la posición adulta, si podemos llamar adulta o adulterada, como quieras, que no sé bien qué quiere decir un adulto, pero en este sentido. Pero es una posición política. Es decir, las infancias hoy en día están muy cruzadas por los diagnósticos, por las pedagogías, y están como clasificadas, ¿no? Por las pedagogías, por la medicina, por la ciencia, ¿no? Incluso por la ideología o por la religión, ¿no? Están clasificadas. Y si te das cuenta en mi trabajo, pues soy un poco subversiva a esto, ¿no? Es decir, me opongo radicalmente, ¿no? En pro de la singularidad, en pro de lo particular, como lo hacemos en la clínica. ¿Por qué? Porque es como si llegara al consultorio un padre que te diga, tengo un hijo autista, ¿no? Y yo le pregunto, ¿pero cómo se llama? Ah, se llama fulano, ¿no? Juan, ¿no? Pedro. No es cualquier cosa eso, ¿no? Como que se nos olvida el nombre propio, que no es propio, pero que marca una singularidad, para ponerle el nombre de una clasificación. Porque un médico me dijo, o porque lo leí, o porque me dijeron, ¿no? Y se nos olvida que detrás de ese diagnóstico hay un sujeto que tiene una posición en la cultura. Entonces nos es más fácil hablar del diagnóstico que del sujeto, ¿no? Y eso es lo peligroso, ¿no? Porque se nos olvida esa singularidad, ¿no? Entonces yo siempre digo que están acusados de autismo los niños o de déficit de atención. O sea, cuando los diagnostican, yo digo, están acusados de, ¿no? Como una acusación de autista o de trastorno de espectro autista. Porque habría que ver, ¿no? O sea, muchas cosas. La misma psiquiatría generaliza todos los trastornos de la infancia y no sabe muy bien cuál es la frontera entre la infancia misma, por ejemplo, y sus trastornos. Por eso en el DSM-4 era trastorno generalizado el desarrollo, ¿no? Y ahora en el 5 es de espectro autista, que igual es generalizado. El espectro es enorme. Desde acá hasta acá, ¿no? Todo. O sea, yo digo, ¿qué niño que no llega al consultorio tiene al menos 3 cosas? Tú y yo, cualquiera. Entonces, yo creo que la psiquiatría y la ciencia en ese sentido no sabe muy bien qué hacer con el padecimiento de los niños. No sabe qué hacer. Yo lo pienso así. Y al generalizarlo, pone su propio síntoma en este tipo de manuales. Porque cabe cualquier cosa. No todo cabe en un diagnóstico sabiéndolo acomodar. ¿No? Sí, todo cabe perfecto, ¿no? Lo puedo hacer encajar perfectamente bien, ¿no? Y ese es el problema.
Entonces me parece que ahí está politizado también, ¿no? Nos los venden el paquete, su hijo es autista, tiene que ir a estas terapias, tiene que hacer esto, tiene que no le vamos, todo un paquete, ¿no? Politizado. Conviene, porque además el capitalismo, el neoliberalismo, hace que compremos diagnósticos, así como compramos gadgets o compramos en línea, lo que tú quieras. También diagnósticos compramos, ¿no? Tiene un precio. O sea, habría que repensar, ¿no? Eso, ¿no? Es un tema que me interesa mucho, ¿no? Y cuando digo en línea, también lo digo literalmente, ¿no? Ahora te metes a cualquier encuesta para ver si tienes no sé qué, o si tienes este trastorno, ¿no? Hasta en línea, ¿no? Como si fuera de estas empresas de Mercado Libre, ¿no? También te lo venden, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En olvidarnos que detrás de esto hay un sujeto que tiene una posición frente a la vida, frente al mundo, que se pregunta, que tiene vínculo con los demás, y no es solamente un trastorno, ¿no? Claro. O algo trastornado, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene que ver con la política, Javier. Sí, porque algo trastornado también tendría que estar como en oposición con algo normal, y que también yo creo que, a menos en lo personal, yo siempre he estado en contra de todo esto de los diagnósticos y los manuales, porque creo que tienden también como a esencializar, ¿no? Como a decirte, tú eres esto y no eres más que esto. Ajá. Y nadie somos nada. O sea, más bien tomamos posición, ¿no? Claro, y en ese sentido también creo que en tus libros también transmites un poco esta cuestión del capitalismo, ¿no? Sobre todo en este de autismo y cuerpo. Haces como ciertos cruces y no sé, me llama mucho la atención como sí, digamos, dentro de nuestras sociedades, todo nuestro valor depende de que funcionemos o de que seamos productivos o de que funcionemos como estas dinámicas, ¿no? Y entonces el que no se ajusta a eso, pues viene a ser como este excluido o marginalizado de esta dinámica. Segregado, ¿no? Los segregados, es el segregado. Tengo ahí un texto sobre el segregado, ¿no? Ese que no combina con lo común, con lo globalizado, con todo, ¿no? Con el que se quiere separar, ¿no? Entonces segrega, porque no está globalizado, ¿no? Los diagnósticos globalizan. Y ahora con la pandemia es bien interesante, Javier, porque ahora con la pandemia la forma de vivir es autista. Debemos estar separados, ¿no? Distancia social. Ahora cambió la cosa, ¿no? Ahora tenemos que autistear para vivir. ¿No? No me toques, no me mires, me vas a contagiar, estás inmune o no estás inmune. Ahora ya es si estás inmune o no, si te vacunaron o no. Por eso digo, es todo un tema. Si estás inmune, me acerco a ti y poquito, si no, no. Nos da ansiedad salir a la calle, ¿no? Nos da ansiedad, ¿no? Que no se me acerquen, camino en la calle, si veo que alguien viene, me hago así. Es terrible, ¿no? Que no se me acerque mucho, ¿no? No vaya a ser que me contagie qué, ¿no? Y que también es muy curioso, ¿no? Porque el capitalismo es esta ideología de la individualidad. Entonces, no sé, como que empata muy armónicamente con esta cuestión autista. Totalmente, ¿no? Entonces el COVID empata perfectamente bien con el capitalismo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, entre muchas cosas, lo que está haciendo el COVID es marcar más las clases sociales, sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no? Los que pueden moverse, los que tienen poder adquisitivo ya se están vacunando, se van a otros países a vacunar, ¿no? Y los que no, no. Es terrible, ¿no? Es también esta lógica de la segregación, de la separación, de la división social, ¿no? Wow, o sea, que una enfermedad, o sea, un virus, tiene incidencias sociales y políticas y económicas, sin duda. Que además como que ahora parece que solo el coronavirus te puede dar, ¿no? Como que no hay como si nada más, exacto, ya no te puede dar otra cosa, exactamente. Sí. Wow, pues
No sé, No es sé que me quedo pensando. si está. Dime. Ah, creo que se cortó. No. No, yo estoy. Ah, No. ok. Aquí estoy, Javier. Ok, pues no sé si te gustaría profundizar como en algún otro tema o alguna otra cuestión. Pues, pues digo, no en realidad, yo honestamente creo que podríamos profundizar en muchas cosas, ¿no? A lo mejor luego podríamos hacer otra, otra sesión de algún tema en específico, ¿no? Pero creo que ¿no? Como abrió en términos generales lo que trabajo yo, ¿no? Lo que hago yo y, bueno, lo que me interesa entre otras cosas, ¿no? Lo que me interesa entre otras cosas. Y a lo mejor después de que nos vean, ¿no? Y que se abran preguntas, podríamos después como hacer otra grabación y ver por dónde podemos ir. Claro, de hecho, normalmente hacemos como esta dinámica de dos videos, precisamente por eso, ¿no? O sea, como que hacemos un video en donde, pues digamos, nos comentas un poco qué estás trabajando, qué cosas te interesan, a lo mejor se problematiza algún asunto y un segundo video, pues dedicado como a las preguntas que nos hagan en Facebook o Instagram. Órale, padrísimo, padrísimo. Pues aquí estoy, Javier. Yo te agradezco mucho la invitación. Siempre es lindo tener la oportunidad de charlar. No, al contrario, para mí es un gusto enorme, sobre todo porque, bueno, ya estamos como algo que no dije al inicio es que ya estamos en el episodio 30, entonces, pues han venido como varios invitados y también para mí era una forma como de celebrar que estamos en este episodio 30, ¿no? Como tenerte por aquí, ya llevaba mucho tiempo considerando invitarte y para mí es un Gracias. honor increíble que estés por aquí. Gracias, Javier. Una pregunta, digo, ya que estás por ahí, supongo que estos lo están subiendo en YouTube, lo suben en Facebook, no sé en qué lo suben. Sí, ¿no? Supongo Sí, que. normalmente lo subo a YouTube, lo Ajá. comparto por Facebook y Pues ya me ya, lo ya compartirás, les voy avisando. ya me lo vas a. ¿Y cada cuándo están subiendo los videos? Se suben cada domingo, Ok, cada ok. domingo. Qué padre, qué padre. Ujú. Sí, y además vamos subiendo. De hecho, qué bueno que haces esa pregunta porque luego las personas me preguntan, ¿no? Como, ¿por qué subo como varias veces los mismos videos? Pero no es que suba los mismos videos varias veces, sino que hacemos este episodio de 1 hora o más o menos y hago clips, así como así como que voy subdividiendo los temas que se tocaron y los voy subiendo en la semanita para que si hay gente que a lo mejor le cuesta escuchar el episodio completo o algo así, pues que puedan Me, irlo lo- escuchando por fragmentos. me los compartes para que yo también los pueda. Mucho Sí, gusto. claro, Y pues bueno, aprovecho nada más antes de terminar que, pues, creo que sería importante decir que, bueno, hace un año, ya un poco más de un año, fundamos el Foro del Campo Lacaniano en México, que los foros son a nivel internacional, ¿no? Encabezado por Colette Soler, pero ya finalmente estamos ya trabajando en el foro en México y está la página en Facebook, que es así, Foro del Campo Lacaniano en México, y vamos publicando pues un montón de cosas con relación a lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, artículos, quiénes somos, quiénes estamos. Entonces, pues sería lindo que como enterarse un poquito de lo que es el Foro del Campo Lacaniano en México pudiera meterse ahí a la página en Facebook. sí, claro. De hecho, qué bueno que igual haces esa participación porque pues, siempre les pido que como que digan un poco dónde los pueden buscar o en dónde están trabajando, ¿no? Y pues si quisieras añadir como alguna otra cuestión, algún Sí, pues correo, digamos, algún celular o algo. sí, te voy a dar, pues bueno, ahí estoy trabajando con mis compañeros en el foro, pero también si están interesados, por ejemplo, en los libros, ¿no? Que tanto en el foro como los míos, que los estoy también vendiendo yo, podemos ponernos de acuerdo, te puedo dar mi mail, ¿no? Que lo voy a decir, es Liora Stavchansky, todo seguido. Igual te lo pongo en el chat y a lo mejor luego tú lo puedes poner por Sí, ahí para que sí, lo lo pongo por tengan. acá. Eh,
ajá, para que lo pongas y ya, porque luego mi apellido tú sabes que es complicado. Si lo escriben mal. Si están interesados, digo, por ahí me pueden, creo que ya lo puse. Ahí está. Perfecto. Me pueden, ¿cómo se llama? Escribir, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y los textos que yo los tengo acá, y también en la página del foro de Facebook también pueden, ¿no?, preguntar sobre textos, sobre lo que estamos haciendo, las actividades, ¿no? Perfecto, claro que sí, claro que sí. Yo lo pongo normalmente en la edición. Ok, Entonces, perfecto, para que ahí vean ahorita un ya, poco. ya vi que me lo mandaste, ahí lo pongo para que la Y es gente más pueda fácil que localizarte. el WhatsApp, porque si no luego me lleno de WhatsApps, entonces mejor por el mail y ahí lo voy, me es más fácil como organizar. Excelente. Ahorita estás en Ciudad de México, ¿verdad? También. Estoy en la Ciudad de México, también por Messenger me pueden buscar ahí en Facebook, estoy con mi nombre, tú ya sabes. Entonces por ahí también me pueden contactar. Y bueno, yo espero que más adelante podamos tener otro espacio, Javier. Claro que sí, para mí sería un gusto enorme que volvieras a estar y pues digamos a lo mejor sí atendiendo estas preguntas que nos puedan hacer, ¿no? Creo que sobre todo de la clínica infantil nos van a hacer muchas preguntas. Padrísimo, padrísimo. Pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, qué bueno que tuvimos el tiempo y lo logramos. Y bueno, pues seguro nos vamos a encontrar muy prontito. Claro que sí. Pues a la gente que está viendo el video, muchísimas gracias por vernos en un episodio más. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan surgido varias preguntas o dudas o no sé, cualquier cosa que surja. Igual sería buenísimo que nos hicieras saber qué preguntas surgen, cuáles son tus opiniones, tus comentarios, que te suscribas al canal si te gusta este tipo de contenido, si quieres que sigamos subiendo cosas, darle like o dislike al video, ¿no? Dependiendo ya de Ah, cada quien. Y bueno, nada, te dejaría la última palabra. pues gracias, Javier. Pues no, para mí siempre es un gusto, una oportunidad, ¿no? Desde que me escribiste, una oportunidad siempre poder charlar con los que estamos interesados en estos temas, de alguna manera, aprovechando el espacio y bueno, pues espero que lo que pude transmitir les, les haya generado preguntas, comentarios, etcétera, y ya veremos. Y de nuevo, gracias. Gracias por el espacio.